No se trata de un estado de trance, en absoluto. Aquí no hay pérdida de conciencia. Es todo lo contrario. Si el precio de la paz fuera una disminución de su conciencia y el precio de la quietud una falta de vitalidad y estado de alerta, no valdría la pena tenerlas. En este estado de unión interior, usted está mucho más alerta, más despierto que en el estado de identificación con la mente. Usted está completamente presente. También aumenta la frecuencia de vibraciones del campo de energía que da vida a su cuerpo físico. Según profundiza en este reino de la no mente, como es llamado a veces en Oriente, usted crea un estado de conciencia pura. En ese estado usted siente su propia presencia con total intensidad y gozo. Que todo el pensamiento, todas las emociones, su cuerpo físico, así como el mundo exterior, se vuelven relativamente insignificantes en comparación de ello. Sin embargo, no es un estado egoísta, sino un estado sin ego, lo que lleva a usted más allá de lo que antes consideraba su propio ser. Esta presencia es esencialmente usted y al mismo tiempo inconcebiblemente mayor que usted. Lo que trato de expresar aquí puede sonar paradójico o incluso contradictorio, pero no puedo expresarlo de otra manera. En lugar de observar al que piensa, usted puede crear también una brecha en la corriente de la mente simplemente dirigiendo el foco de atención hacia el ahora. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Vuélvase intensamente consciente del momento presente. Esto es algo profundamente satisfactorio. De esta forma, usted aparta la conciencia de la actividad de su mente y crea una brecha de no mente en la que usted está muy alerta y consciente. Pero no pensando, esa es la esencia de la meditación. En su vida diaria, usted puede practicar esto tomando una actividad rutinaria que normalmente es solo un medio para un fin, y préstele su más completa atención de modo que se convierta en un fin en sí mismo. Por ejemplo, cada vez que usted suba y baje las escaleras en su casa o en lugar de trabajo, ponga mucha atención en cada paso, a cada movimiento, incluso a cada respiración. Esté totalmente presente, o cuando se lave las manos, preste atención a todas las percepciones sensoriales asociadas con la actividad, el sonido y el tacto del agua, el movimiento de sus manos y el aroma del jabón, y así sucesivamente. O cuando suba a su automóvil, después de cerrar la puerta, haga una pausa de unos segundos y observe el flujo de su respiración. Hágase consciente de una sensación de presencia silenciosa pero poderosa. Hay cierto criterio por el que puede medir su éxito en esta práctica: el grado de paz que siente interiormente. Así pues, el único paso vital en su camino hacia la iluminación es este: aprenda a dejar de identificarse en su mente. Cada vez que usted crea una brecha en el fluir de la mente, la luz de su conciencia se vuelve más fuerte. Un día puede que sorprenda a sí mismo sonriendo a la voz de su cabeza, como sonreiría antes de la travesura de un niño. Esto significa que ya no se toma tan serio el contenido de su mente, puesto que el sentido de usted mismo no depende de él. La iluminación: elevarse por encima del pensamiento. Para sobrevivir en este mundo, ¿no es esencial el pensamiento? En su mente es un instrumento, una herramienta. Está ahí para utilizarla en una tarea en específico, y cuando se termina la tarea, hay que dejarla de lado. ¿Cómo se usa ahora? Yo diría que entre el 80 y 90% del pensamiento de la mayoría de las personas es solo pensamiento repetitivo e inútil, sino que por su naturaleza disfuncional y a menudo negativa,
gran parte de él es también perjudicial. Observe su mente y descubrirá que esto es verdad. Ella causa una pérdida grave de energía vital. Este tipo de pensamiento compulsivo en realidad es una adicción. ¿Qué es lo que la caracteriza a una adicción? Simplemente esto. Usted ya no siente que puede dirigir y detenerse. Parece más fuerte que usted. También le da una sensación falsa de placer y placer que invariablemente se convierte en dolor. ¿Por qué habríamos de ser adictos al pensamiento? Porque usted está identificado con él, lo que significa que usted deriva su sentimiento de sí mismo del contenido y de la actividad de su mente, porque cree que dejaría de ser si dejara de pensar. Según crece, usted forma una imagen mental de usted quien es, basada en su condicionamiento personal y cultural. Podemos llamar a este ser fantasmal el ego, consciente en actividad mental y solo puede mantener activo por medio del pensamiento constante. El término ego significa diferentes cosas para las diferentes personas, pero cuando lo uso aquí significa falso ser, creado por la identificación con la mente. Para el ego, el momento presente casi no existe. Lo único que se considera importante es el pasado y el futuro. Esta inversión total de la verdad es causante de que su modalidad ego, la mente sea tan disfuncional. Está siempre preocupada de mantener el paso vivo porque sin él, ¿quién es usted? Se proyecta constantemente hacia el futuro para asegurar su supervivencia y para buscar algún tipo de alivio o realización en el que dice, un día, cuando esto, aquello o más allá ocurra, voy a sentirme bien, feliz, en paz. Incluso el ego parece estar ocupado con el presente. No es el presente lo que ve, lo percibe en forma completamente errónea porque lo observa con los ojos del pasado. O reduce el presente a un medio para lograr un fin que siempre está en el futuro proyectando por la mente. Observe su mente y verá, así es como funciona. El momento presente tiene la clave de la liberación, pero usted no puede encontrar el momento presente mientras sea su mente. No quiero perder mi capacidad de análisis y discriminación. No me molesta aprender a pensar más claramente, en forma más concentrada, pero no quiero perder mi mente. El don del pensamiento es lo más precioso que tenemos. Sin él seríamos solamente otra especie animal. El predominio de la mente no es más que una etapa en la evolución de la conciencia. Necesitamos pasar urgentemente a la próxima etapa. Si no, seremos destruidos por la mente, que se han convertido en un monstruo. Hablarán con más detalles sobre esto después. Pensamiento y conciencia no son sinónimos. El pensamiento es solo un pequeño aspecto de la conciencia. El pensamiento no puede existir sin la conciencia, pero la conciencia no necesita el pensamiento. La iluminación significa levantarse por encima del pensamiento, no caer a un nivel inferior del pensamiento. El nivel de un animal o una planta, en el estado iluminado usted todavía usa su mente pensante cuando lo necesita, pero en una forma de mucho más enfocada y efectiva que antes. La usa sobre todo en fines prácticos, pero está libre de diálogo interno involuntario y hay una quietud interior. Cuando usted usa la mente y particularmente cuando se necesita una solución creativa, usted oscila unos cuantos minutos entre el pensamiento y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es la conciencia sin pensamiento. Solo de esta forma es posible pensar creativamente, porque solo de esta forma el pensamiento tiene poder real. El pensamiento solo, cuando no está conectado con el reino mucho más vasto de la conciencia,
se vuelve estéril rápidamente, intenso y destructivo. La mente es esencialmente una máquina de supervivencia, ataque y defensa contra otros mentores, recoge, almacena y analiza información. Esto es, eso es lo que es buena, pero no es creativa en absoluto. Todos los artistas verdaderos, lo sepan o no, crean desde un lugar de no mente, de quietud interior. Lo sepan o no, crean desde un lugar de la mente, de no mente, de quietud interior. La mente entonces deforma a la visión o impulso creativo. Incluso los grandes científicos han dicho que sus grandes logros creativos llegaron en un momento de quietud mental. El sorprendente resultado de una encuesta nacional entre los matemáticos más eminentes de Norteamérica, incluidos Einstein, para conocer sus métodos de trabajo fue el pensamiento. Juega solo el papel subordinario en el breve y decisiva fase del acto creativo en sí mismo. Así pues, yo diría que la sencilla razón por la que la mayoría de los científicos no son creativos no es porque no saben pensar, sino porque no saben cómo dejar de pensar. No fue por medio de la mente, del pensamiento, como el milagro de la vida sobre la tierra o su propio cuerpo fueron creados y sostenidos. Hay claramente una inteligencia trabajando que es mucho más grande que la mente. ¿Cómo puede una simple célula humana que mide 1/1000 de pulgada contestar instrucciones en su ADN que llenaría 1000 libros de 600 páginas? Cuanto más aprendemos sobre el funcionamiento del cuerpo, más descubrimos cuán vasta es la inteligencia que funciona en él y que por poco conocemos. Cuando la mente se vuelve a conectar con esto, se vuelve una herramienta sumamente maravillosa. Entonces, le sirve de algo más grande que ella misma. La emoción, la reacción del cuerpo a su mente. ¿Y las emociones? Me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. La mente, en la forma en que uso la palabra, no es solamente el pensamiento. Incluye sus emociones, así como todos los patrones de reacción inconsciente de tipo mental, emocional. La emoción surge en el punto que se encuentra la mente y el cuerpo. Es la reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir que es el reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de ataque o pensamiento hostil creará el aumento del cuerpo en el que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de usted está siendo amenazado, física o psicológicamente, hasta que el cuerpo se contraiga, y ese aspecto física de lo que llamamos miedo. La investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente habitualmente de todos los patrones del pensamiento y a menudo solo ha observado sus emociones y puede hacerlos conscientes. Cuando más identificamos con su pensamiento, sus gustos y sus oídos, sus juicios e interpretaciones, es decir, cuanto menos presente esté en la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional. Sea usted consciente de ello o no, si usted no puede asistir con sus emociones, si está desconectado de ellas, eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema o un síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre los últimos años, así que no necesitamos entrar en ello aquí. Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento externo que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo, he observado que la gente que lleva dentro mucho sin ir y sin ser consciente de ella y sin expresarla, tiene muchas más probabilidades de ser atacada verbal o incluso físicamente por otras personas iracundas.
y a menudo sin razón aparente. Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben subliminalmente y que se dispara su propia ira latente. Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Sienta el cuerpo desde adentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploremos esto más a detalle más adelante. Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo, pero a veces hay un conflicto entre ambos. La mente dice no, mientras la emoción dice sí, al contrario. Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo verdadero. Así que observe la emoción o más bien siéntala en su cuerpo. Si hay un conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción será la verdad. La verdad última sobre quién es usted, pero sin la verdad relativa de su estado mental en este momento. El conflicto entre los pensamientos superficiales y los problemas mentales inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de atraer a la conciencia en forma de pensamiento en su actividad mental inconsciente, pero ésta siempre se refleja en el cuerpo como una emoción, y esto sí se puede ser consciente. Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar o observar un pensamiento, como describí anteriormente. La única diferencia es que mientras el pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte comportamiento físico. Por lo tanto, se siente primeramente en el cuerpo y entonces usted puede permitir que la emoción esté ahí sin ser controlado por ella. Usted no es la emoción, usted es el observador, la presencia que observa. Si usted practica esto, todo lo que es inconscientemente en usted saldrá a la luz en la conciencia. Así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar nuestros pensamientos. Si se convierte en un hábito, pregúntese a sí mismo, ¿qué pasa dentro de mí en este momento? Esta pregunta la orientaré en dirección correcta, pero analice, siempre observe su atención en el interior, sienta la energía de la emoción y si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente al campo de energía interior de su cuerpo. Esta es la entrada al ser.